Hola amigos, en este vídeo vamos a ver semejanzas y diferencias entre el ajedrez y el Go. Y en primer lugar quiero presentar mis respetos al ajedrez y a los ajedrecistas porque en cierto modo lo que vamos a hacer en este vídeo es una comparación y ya se sabe el dicho sobre las comparaciones. Pero el Go es prácticamente desconocido en Occidente y resulta que el ajedrez es la mejor referencia para explicar lo que es el Go y darlo a conocer. Por eso en este vídeo vamos a hablar de ambos juegos y ponerlos en relación. Semejanzas. La primera semejanza obvia entre ambos juegos es que son dos juegos de mesa, juegos de tablero, con fichas blancas y negras. Ambos son dos juegos de destreza mental, en los que no interviene de ninguna manera el azar. Ambos ya son considerados deporte mental. En el caso del ajedrez, desde hace ya mucho tiempo, y en el caso del Go, desde el año 2008, oficialmente en las Olimpiadas de Pekín, fue reconocido como deporte mental. Ambos juegos son una valiosa herramienta para desarrollar cualidades humanas como la imaginación, la creatividad, la capacidad de cálculo, etcétera, etcétera. Y por ello también ambos son una valiosa herramienta como prevención de enfermedades mentales o degeneración del cerebro, como el Alzheimer, etcétera. Y también, por qué no decirlo, ambos juegos son una valiosa herramienta para establecer o facilitar las relaciones humanas, porque de alguna manera sobre el tablero se ponen de manifiesto características personales de ambos jugadores, lo cual facilita el conocimiento propio y el conocimiento de los demás, y eso facilita las relaciones humanas, las relaciones personales. Esto se puede decir también de otros juegos, pero dadas las características tanto del ajedrez como del Go, en estos dos juegos se puede decir con especial motivo. Objetivo del juego. En el ajedrez la partida comienza con todas las piezas sobre el tablero. El jugador tiene todos los recursos a su disposición, como si fuera un ejército al completo, con el objetivo de dar muerte al rey adversario, el jaque mate. Durante la lucha, una especie de batalla medieval, ambos ejércitos irán perdiendo parte de sus efectivos, hasta que por fin uno de los dos reyes muere. En cambio, en el Go, el tablero comienza vacío, se empieza de nada y se va construyendo poco a poco. El objetivo no es destruir al adversario, sino que basta con hacerlo un poco mejor que él, conseguir, aunque solo sea un punto más de territorio. Y aunque a veces haya que matar para sobrevivir, en el Go rige el principio vive y deja vivir. Valor de las piezas. En el ajedrez las piezas son diferentes y cada una con su propio valor que mantiene durante el transcurso de la partida, salvo el peón, que puede convertirse en otra cualquiera al coronar. En cambio, las piedras de Go tienen todas el mismo valor a priori. Luego, durante la partida, obtendrán el valor que naturalmente les corresponda por el devenir del juego o por la posición que ocupen. Más aún, ese valor va modificándose constantemente. Además, en el Go no hay ninguna piedra cuya pérdida cause la derrota, como en el caso del ajedrez, aunque en muchas ocasiones hay piedras que son especialmente decisivas para el resultado final de la partida. Las reglas de juego. En el ajedrez existe un código más o menos extenso de reglas
donde se explican todos los pormenores del juego, el desplazamiento de cada una de las piezas, el enroque, saltos de peón, comida al paso, rey ahogado, etc. Todo esto, en cierta forma, complica el aprendizaje, pero a la vez facilita la tarea del debutante, pues éste sabe cómo debe mover las piezas, sabe lo que puede hacer y lo que no puede hacer, lo que está prohibido y lo que está permitido, etc. En cambio, en el Go realmente no hay más que unas pocas reglas, por lo que aprender a jugar es fácil. El jugador puede poner sus piedras donde quiera, con total libertad, salvo en un punto sin libertades, y tomar un Ko, sin dejar una jugada intermedia. Sin embargo, la dificultad del principiante es precisamente la libertad que tiene de poner sus piedras donde quiera, una libertad completa con la que muchas veces no sabe qué hacer. En realidad, el Go es paradójico. Solo hay unas pocas reglas y son fáciles de aprender, pero siempre hay alguien, inteligente o no, a quien le resultan incomprensibles. Después, para el que entiende las reglas, hay otra paradoja. El juego se aprende fácil, pero es difícil de jugar. Y aún hay otra paradoja más. Los mejores jugadores, los que mejor conocen las complicaciones y la dificultad del Go, son precisamente quienes saben hallar la jugada más sencilla en cada caso. Desarrollo del juego. En el ajedrez, la situación sobre el tablero cambia rápidamente con el movimiento de las piezas. En cambio, en el Go, los cambios se producen gradualmente, a medida que las piedras van añadiéndose a las configuraciones existentes en el tablero. La única vez en que el estado físico del tablero cambia significativamente se produce cuando un grupo es capturado y las piedras son retiradas del tablero. De alguna forma, los cambios en el Go se parecen a los cambios en la naturaleza. Siempre son el resultado de un proceso más o menos lento, y aunque a veces haya cambios bruscos, como puedan ser una luz, un terremoto, la erupción de un volcán, etc., también son el resultado de un proceso gradual que nos pasó desapercibido. El final de partida es muy simple en ajedrez, el jaque mate. Sin embargo, en el Go, la partida termina cuando ambos jugadores pasan su turno y llegan a un acuerdo. El Go no tiene como objetivo capturar una sola pieza, como en el ajedrez, sino que durante la partida se van consiguiendo lentamente pequeñas ventajas posicionales, cuyo último objetivo es conseguir más territorio que el adversario. Pero para lograr ese objetivo hay muchos caminos, directos e indirectos, como por ejemplo formar influencia, atacar grupos débiles, asegurar los propios grupos, reducir territorio del adversario, invadir, etc. El ajedrez es principalmente táctico, el Go es principalmente estratégico, pero a la vez con un desarrollo táctico enorme. Cuando un ajedrecista intenta jugar al Go, se encuentra con un problema. ¿Qué piensa? Eso decía Masaru Mikami, mi maestro de Go. Y es cierto, pues ese pensar se refiere a la mentalidad calculadora que vemos a veces en el ajedrecista,
Esa capacidad es necesaria y resulta muy útil también en el Go, pero el problema es que hay que saber utilizarla adecuadamente. Lo que cuenta es la estrategia, y una vez decidida la estrategia, se aplica la táctica, no al revés. La dirección del juego. En el ajedrez, unas piezas van en una dirección y las otras van en la dirección contraria. Cuando miramos un tablero de ajedrez, sobre todo si es en la fase final de la partida, necesitamos saber en qué dirección van los peones. En cambio, en el Go, las piedras no van contra el adversario, sino que cada piedra en el tablero sería como un punto en el cosmos, como una estrella en el espacio, sin una dirección concreta. Esto nos da una idea del sentido cósmico del Go. Ya desde la antigüedad se había considerado el tablero como una representación simbólica del cosmos, idea que queda patente si pensamos que tanto las líneas de la cuadrícula como las piedras, al menos teóricamente, podrían ser ilimitadas. En cambio, en el ajedrez sería más difícil imaginar una posibilidad de proyectar hasta el infinito la cantidad de casillas y la cantidad de piezas. En el Go no hay una dirección del juego predeterminada. Por ejemplo, los principiantes suelen tener dificultad en saber cuándo tienen que dejar una zona y cambiar a otra. Cumplir con las leyes de la armonía exige encontrar el lugar exacto en el que hay que jugar. Dicho de otra manera, la dirección que debe llevar el juego, pues aunque las piedras no se mueven, hay un sutil dinamismo y cambios constantes de dirección que el jugador debe descubrir. Sistema de concesión de ventajas. Esta es una importante diferencia. En el ajedrez se necesita que los dos jugadores tengan una categoría similar para que la partida esté equilibrada. Se podría compensar la diferencia de fuerza, por ejemplo, quitando alguna pieza, pero entonces el juego quedaría desvirtuado. En el Go, debido a un sistema de concesión de ventajas, el jugador más débil comienza la partida con un número de piedras sobre el tablero suficiente para compensar la diferencia de fuerza. De esta forma, la partida comienza equilibrada sin que se desvirtúe la forma y el sistema de juego. Aunque ciertamente la inteligencia es la base de los dos juegos, no deja de ser llamativa también la afirmación realizada por Minoru Takeshita, alto ejecutivo de una empresa de informática, en unas declaraciones a la revista Wings de las líneas aéreas japonesas, que dijo: los que tienen interés en impresionar a los demás con su inteligencia juegan al ajedrez. Los que quieren ser chic juegan al backgammon, pero los que solo desean la calidad personal escogen el Go. Es famosa ya entre los jugadores de Go la contestación dada por el que fuera campeón del mundo de ajedrez, Emanuel Lasker, cuando un periodista le preguntó acerca del parecido entre el Go y el ajedrez. Y dijo: si bien las reglas barrocas del ajedrez solo podrían ser creadas por humanos, las reglas del Go son tan elegantes, orgánicas y rigurosamente lógicas que si existen formas inteligentes de vida en otros lugares del universo, casi con certeza juegan al Go.
Vemos ahora en esquema una tabla comparativa de las características de ambos juegos. Edad para practicarlo, igualmente en ambos juegos, de 3 años en adelante. Número de jugadores, igualmente 2. Selección del color. En el ajedrez suele alternarse el color o se decide por sorteo. En el Go, el jugador más fuerte lleva las blancas y si hay equilibrio de fuerzas, se alterna el color. Primer movimiento. En el ajedrez siempre las blancas y en el Go siempre las negras, salvo en las partidas con ventaja. Número de jugadas por partida. Normalmente en el ajedrez 80 y en el Go aproximadamente 280. Tablero de juego. En el ajedrez 8×8, 64 casillas cuadradas. En el Go 19×19, 361 intersecciones. Reglas de juego en el ajedrez complejas. Hay reglas especiales, enroque, captura al paso, etc. En el Go sencillas, han permanecido inmutables durante milenios. Objeto del juego. En el ajedrez, jaque mate al rey contrario. En el Go, obtener mayor territorio. Número y clase de piezas usadas. En el ajedrez, un rey, una reina, 2 torres, 2 caballos, 2 alfiles y 8 peones cada jugador. En el Go, una ilimitada provisión de piezas en forma de lente convexa, llamadas piedras, para cada jugador. Movimiento de las piezas. En el ajedrez, cada pieza tiene su propio y único movimiento. En el Go, las piedras entran en el tablero una a una por turno y no se mueven salvo cuando se retiran del tablero si son capturadas. Capturas. En el ajedrez, una pieza cada vez, poniendo la pieza que captura en la casilla que ocupaba la capturada. En el Go se capturan una o muchas piedras ocupando las intersecciones adyacentes, rodeando o cercando. Destino de las piezas capturadas. En el ajedrez desaparecen del tablero y del juego. En el Go se retiran del tablero y se conservan como prisioneras. Al final deducen en un punto el territorio del que las perdió. Valor del primer movimiento. En el ajedrez no está evaluado con precisión, aunque se considera suficiente para conseguir tablas o ventaja decisiva para vencer. En el Go se valora normalmente en 6,5 puntos, el llamado komi. Número estimado de posibles configuraciones sobre el tablero. En el ajedrez 10 elevado a la 120. En el Go 10 elevado a la 761, según la revista Omni de junio del 91. Para esto recomendamos ver el vídeo de este mismo canal, ¿Cuál es el juego más difícil del mundo? Naturaleza del juego. En el ajedrez principalmente táctica, con solo un modesto componente estratégico. En el Go, profundamente estratégico, pero con una enorme cantidad de tácticas y posibilidades de cálculo. ¿Cómo se decide la victoria? En el ajedrez, jaque mate, abandono o tiempo. Las tablas son posibles por mutuo acuerdo, ahogado, repetición de posición o jaque perpetuo. En el Go, mayor cantidad de territorio o puntos, abandono o tiempo. Las tablas se evitan por el medio punto del komi. Analogía militar. El ajedrez, una sola batalla. El Go, una guerra completa con múltiples frentes y guerra de guerrillas. Analogía con la estrategia en los negocios. En el ajedrez, énfasis sobre los beneficios a corto plazo. En el Go, énfasis sobre los beneficios a largo plazo. Novela Shibumi, de Trevanian. El ajedrez es para mercaderes, comerciantes y contables. El Go, para filósofos y guerreros. Y para finalizar, quiero resaltar el valor extraordinario de ambos juegos y su posible valor complementario, de manera que los ajedrecistas podrían tomar interés por el Go y los jugadores de Go que aún no saben jugar al ajedrez, interesarse por el ajedrez.
Hasta el próximo vídeo.